Al poeta José Miranda de Sardi, al chipionero José Miranda de Sardi, no lo dejó tranquilo el franquismo ni después de muerto. Así lo avala la documentación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que lo tuvo investigado por masón hasta 1948, 12 años después de su muerte. Esta expresión es de Juan Mellado. Juan Mellado, muy buenas, ¿qué tal? Sí, hace ya bastante tiempo Sebastián Guzmán Martín me ofreció una documentación sobre datos que había investigado de la figura de Miranda de Sardi, sobre todo en relación a su posible pertenencia a la masonería. Y él gentilmente me dio esos datos y yo ahí, como suelo decir, pergeñé un artículo y más o menos empecé por ahí. Y era verdad, porque el franquismo, hasta después de muerto, perseguía a la gente que había asesinado. Era algo inexplicable. Después de aplicarle la justicia al revés, que se juzgaba a la gente o no se juzgaba por auxilio a la rebelión, cuando la rebelión había sido al revés, es algo inaudito. Esto mucha gente habría que sentarlo y explicárselo, y si te dejan hablar y si te dejan explicárselo, evidentemente, para que sepan un poco la realidad de las cosas. Bueno, pues Sebastián Guzmán Martín descubrió datos interesantísimos sobre la posible pertenencia de Miranda de Sardi a la masonería. Porque una de las cosas que también queremos aquí reivindicar es que no solo a nivel de mundial, entre comillas, sino también en Chipiona, que la gente no solo conozca a Miranda de Sardi por el poeta. Pues aquí hay mucho desconocimiento también. El poeta. El poeta fue muchas cosas más. Entonces, la cuestión es esa, en reivindicar la figura de Miranda de Sardi en todas sus facetas, y ahora que viene el 125 aniversario de su nacimiento, pues en ello estamos. A eso nos hemos sumado nosotros y estamos haciendo un programa mensual, este es el segundo, sobre la figura de Miranda de Sardi, incidiendo en eso que dice Juan, en esos aspectos más desconocidos y también en otros que a lo mejor hay que ir revisando sobre esta importante figura de la historia de Chipiona. Y hablaba de Sebastián Guzmán Martín, investigador, licenciado en Historia, que ha profundizado muchísimo en el asunto de la memoria histórica y en la figura de Miranda de Sardi. Tano Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Cristóbal. Bueno, háblanos de este proceso judicial tan sui generis, por decirlo de una manera muy benevolente, que se inicia en el año 1948. Luego llegaremos a conclusiones, pero primero vamos a ver un poco cómo fue ese proceso penal. Sí, el proceso sistemáticamente se emprende contra todas las personas relacionadas con la masonería, y precisamente a través de la ley de represión del comunismo y la masonería, que lanza el franquismo pues años después, ya de finalizada la guerra civil. Y precisamente es una vuelta más de tuerca contra los perdedores de la guerra, ¿no? No deja de ser pues un proceso más de depuración, de escarmiento contra los vencidos, y tal como apuntaba Juan, pues esa vuelta más de tuerca no deja de ver la hazaña con la que el sistema franquista pues trató a los perdedores de la guerra, ¿no? También es curioso porque lo que muestra también es una falta de control y de información, presumiblemente de ese terror caliente que sacudió a toda la Baja Andalucía, especialmente a partir del 18 de julio del 36, y que ni ellos mismos sabían a la gente que habían fusilado, asesinado vilmente, y que se traduce pues en la generación de un expediente, en este caso para la represión de la masonería, contra José Miranda de Sardi, y que quedó inconcluso porque es que no sabían si había fallecido, si estaba vivo, dónde estaba, y es curioso pues ver en el expediente que se instruye contra José Miranda de Sardi pues toda esta falta de concreción y de control que se materializa pues en un expediente bastante curioso, la verdad. Ahora podríamos preguntarnos si oficialmente la causa contra José Miranda de Sardi
sigue abierta, quedó conclusa o incluso también si la misma familia puede pedir la revisión de la causa y restitución, rehabilitación de la figura de Miranda de Sardi. Sí, eso son cuestiones jurídicas que tú ya incluso en el artículo que sacaste en primera instancia pues lo dejabas caer y sería una cuestión jurídica pues la verdad es que es bastante interesante de analizar. En este caso pues deberían ser juristas los que apuntaran por ahí, pero la verdad es que no concluye. Es un expediente que se queda ahí abierto, que no se termina de finalizar con una resolución de ningún tipo, sino que queda ahí todo en el aire. Con lo cual, jurídicamente, alguien que somos profanos en materia, podríamos entender que por el hecho de no estar concluido, pues se debería finalizar o cabría la posibilidad de que los familiares mismos pudieran reclamar algún tipo de resolución en positivo o en negativo, pero realmente también son instituciones que ya están ahora mismo fuera de uso. De hecho, toda la documentación del Tribunal para la Represión del Comunismo y la Masonería se encuentra en el archivo de Salamanca, ¿no? el archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica, con lo cual el tratamiento pues sería diferente que si estuviera una institución en activo, ¿no? Y tú te preguntabas también, y Juan se ha hecho la misma pregunta, ¿qué se puede pretender para intentar hacer una acción de estas características contra una persona fallecida e incluso desaparecida, que es aún más? Sí, bueno, hay varias hipótesis a este respecto, ¿no? Como ya he apuntado antes, no deja de ser una vuelta más de tuerca, las ansias de escarmiento que había por parte del bando franquista sobre los perdedores de la guerra. Y otra posibilidad, igual que ya fue por sí una vuelta más de tuerca también desde el punto de vista material y económico, la ley de responsabilidades políticas, la ley del tribunal también plantea incautación de bienes. Es decir, la rapiña después de la guerra continuó un tiempo, institucionalizó y se materializó pues hasta el punto de que aquí en Chipiona tenemos casos de fincas expropiadas a represaliados. Por incomparecencia a lo mejor del dueño, que incluso la propia familia se lo apropia. Pero vamos a dejarlo ahí porque si no podríamos incluir incluso hasta en querellas. Hay una curiosa circunstancia de esto, que es que quizá esa posible persecución que hace el franquismo contra Miranda de Sardi puede quizás ser por una dualidad. Primero, por su pertenencia al partido sindicalista de Ángel Pestaña, su actividad política, y la otra es la represión contra la masonería. Yo creo que por eso quizás la persecución es doble. De hecho, en España hubo 80.000, creo, expedientes contra la masonería, cuando en realidad en España solamente había apenas 10.000 masones. Entonces puede ser que haya ocurrido que esa doble sean dos cosas que van paralelas. La represión normal, la de darle el café, y la otra represión contra la masonería. ¿Fue masón Miranda de Sardi? ¿Lo intentó? ¿Llegó a constituirse como miembro de la masonería? Sabemos que se inició. Sabemos que presentó solicitud a la logia Hermano Vigor de Cádiz y no tenemos constancia. De hecho, en el expediente no aparece ningún dato que confirmara que se incluyera definitivamente. Es una inscripción, es una solicitud que presenta en 1934 y sí es cierto que en 1936 en el Diario de Cádiz, creo recordar que el 11 de septiembre lanza una lista de masones, porque ahí también hay que tener en cuenta la divulgación de este tipo de datos, señalando de manera totalmente punitiva pues a posibles represaliados en potencia y sin ningún tipo de garantía judicial, ¿no? De hecho, fijaros cómo ya se le está acusando en 1936 de su pertenencia a la masonería, cuando todavía no se había ni siquiera creado la ley de la represión del comunismo a la masonería y no se instruye ningún tipo de expediente, pero ya se le ha señalado con el dedo. ¿Esa logia existe todavía? Lo digo por la posibilidad de recabar esa información que nos falta, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que toda la documentación
perteneciente a las diferentes logias ubicadas en España, se hace un servicio de incautación de documentación por el franquismo, que lo que hace es que concentra todo ese tipo de documentación y es lo que luego a posteriori pues se genera el archivo de Salamanca, actual Centro Documental de la Memoria Histórica. Otra línea de investigación que yo he apuntado pero no he logrado saber el porqué, con unas iniciales simpatías de Miranda de Sardi por el Partido Socialista Obrero Español, acaba en el Partido Sindicalista de Ángeles Pestaña, que había sido, bueno, como el descafeinado de la CNT o de los anarquistas. ¿Por qué ese cambio? Pues es curioso. Yo creo que también tiene mucho peso su cambio de ciudad, de Chipiona a Barbate. Sabemos que en el campo de Gibraltar tiene un peso fundamental y específico la CNT, con lo cual no es de extrañar que para él buscar cierta repercusión a las ideas que él defendía, pues en última instancia se afiliase a la CNT, ingresase en partido sindicalista vinculado pues a este sindicato. Y de hecho él, cuando llega a Tarifa, es el fundador de la agrupación socialista de Tarifa. Su hermano Manuel Miranda de Sardi es el fundador también de la agrupación socialista de Chipiona, y entiendo que en esa migración forzada, que también habría que estudiarlo, y tendría también por una charla, pues es cuando él va comulgando con las ideas anarquistas, y es donde ve que el potencial realmente y la repercusión que puede alcanzar sobre el mundo obrero, que era realmente su preocupación, pues lo podía hacer más desde el punto de vista anarquista que desde el punto de vista socialista. Hay una cosa curiosa en Miranda de Sardi, que en cierto momento apunta la necesidad de haber tenido que venir él aquí a Chipiona a poner orden en la agrupación socialista en el tema de las elecciones, porque si no, no hubiesen sacado ni un voto. Sí, bueno, aquí sabemos que la participación de José Miranda, pues a pesar de la lejanía, estuvo muy presente. De hecho, gracias a los artículos que se han conservado en los diferentes diarios en los que colaboró, sabemos las acusaciones directas que vierte sobre las otras organizaciones sindicales, de las tachas de proclive y cercanas a la patronal, y que estaba al día, pero al día de todo lo que ocurría aquí en Chipiona, y por supuesto intentaba tutelar en la medida de lo posible cualquier actuación que él entendía que se estaba cometiendo algún tipo de desagravio contra la fuerza socialista, y también pues participando y colaborando con varios mítines durante diferentes elecciones. Otra curiosidad más, bueno, son dos curiosidades. La curiosidad de la poesía Francisco Lara y Araújo la voy a dejar aparte, porque como eso habría que estudiarlo mejor. Hace una poesía elogiando a Queipo de Llano, sí. Quizás pensando que era un republicano honrado. Sin embargo, seguramente Queipo de Llano sería uno de los que le mandó a tomar café a él. Sí, es curioso porque realmente la figura de Queipo de Llano fue una sorpresa que estuviera dentro de los golpistas en el 36, tanto que, como tú bien apuntas, su vinculación y su cercanía al movimiento republicano era tal que hasta el propio Miranda de Sardi le ensalza su figura en un poema, ¿no? Antes que nos quedemos sin tiempo, ¿en qué momento solicita el ingreso en la logia Hermano Vigor? En 1934, creo recordar que... ¿Estaba entonces en Barbate? Fue en junio. No, estaba ya en Cádiz, pero claro, porque aparece en la la ficha aparece... en el pósito de pescadores. Sí, efectivamente. Periodista obrero. Es curioso eso, y eso iba a comentar también, que aparece como periodista obrero, que es una expresión que dice muchísimo. Sí, no deja de ser una declaración de intenciones en su propia definición, ¿no? Dentro de los estudios sobre la represión del periodismo, aparte, que ha habido, salía la figura de Miranda de Sardi. Como vamos al de tiempo, hay una de las cosas que se han planteado es
la posible reedición corregida, aumentada del libro de Manuel Jurado y Juan Luis Navalmoral sobre la figura de Miranda de Sardi. ¿Qué posibilidades hay de poder hacer una reedición de ese libro? Pues la verdad es que lo tenemos muy fácil, desde el punto de vista de que la investigación prácticamente está ejecutada. Hemos podido, pues, durante varios años recopilar no solo datos biográficos como este que se plantea hoy aquí, de la adscripción de Miranda de Sardi a la masonería, sino también incluso pues varios expedientes que de manera transversal pues han coincidido en tiempo con hechos que él mismo describía en el diario. Por ejemplo, el de la huelga de 1932, que él pues hace un poema bastante reivindicativo, ¿no? Que compara los sucesos aquí acaecidos con lo de Arnedo, Castilblanco, Chipiona ahora, siempre Carlos de abajo, siempre el obrero, ¿no? Que es como concluye el poema. Y la verdad es que es un expediente bastante sustancioso que deja ver que incluso en momentos de la República cómo hay esa alineación entre la patronal con el poder militar. Ya se ve ese trasfondo que existe ahí y es bastante interesante, sí, y documenta perfectamente todo eso. También rápidamente, sobre ese suceso de 1932, José Mellado Domenech vive en directo desde su casa, que era al lado justo de donde ocurrieron los acontecimientos, y el general Miguel Cabanellas, que a la sazón era en aquel momento director general de la Guardia Civil, estaba en Jerez de la Frontera, hace una visita a Chipiona, y José Mellado Domenech presencia en directo como el general Cabanellas reprende y riñe al teniente de carabineros diciéndole: no es bueno matar a obreros. Quiere decir que había información del director general de la Guardia Civil sobre que la actuación que se había hecho en Chipiona era una actuación anómala y no que los obreros fuesen los culpables. Sí, la verdad es que el expediente no tiene desperdicio, sinceramente. Son 300 páginas de información en la que se analiza uno por uno todos los hechos. Hay infinidad de testigos que van declarando su punto de vista y dónde estuvieron en el momento de los hechos. Y al final acaba en un callejón sin salida, o digamos que corriendo un tupido velo, como se suele decir, porque el poder militar decide, después de analizar quién es el culpable, cómo han sido los hechos, que no es competente para juzgarlo. Es decir, después de tener los resultados, viendo que los resultados apuntaban pues a lo que tú apuntas, Juan, a que había habido una mala praxis por parte de la fuerza de orden público, pues se dice que no pueden resolver porque no son el ámbito de la jurisdicción militar la que debe juzgarlo, sino que debería ser la justicia ordinaria. Por su lado, la justicia ordinaria dijo lo contrario, que debía ser la justicia militar quien tenía que ser responsable. Gracias, Tano Guzmán, gracias, Juan Mellado. Ya les decíamos, la figura de Miranda de Sardi da para mucho más de lo que hasta hace poco pensamos. Cada mes estaremos aquí con temas concretos relativos a su trayectoria vital.